Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a un episodio más de tu canal, Buenos Días, Señor. Mi nombre es Jonathan Marín y te saludo desde la ciudad de Córdoba, Veracruz. Para mí, de verdad, es una gran alegría el poder estar con ustedes en esta mañana, porque como siempre se los he mencionado, creo que cuando venimos por las mañanas específicamente a este canal, venimos con la intención de recibir una palabra de Dios para nuestra vida, una palabra de dirección, ¿por qué no una palabra de exhortación? Algo que venga a dar un propósito a nuestras vidas. Y definitivamente ese es el efecto que tiene la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Así que, para no tomarnos mucho más tiempo, vamos directamente a lo que Dios quiere hablarte a ti y lo que quiere hablarme a mí. Y para eso vamos a ubicarnos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Es una historia bastante conocida, pero también es una historia bastante compleja, me atrevo a decirlo. Así que vamos a leerlo. Te voy a leer unos versículos de este pasaje, iniciando desde el versículo 1, ¿ok? Y dice de la siguiente manera: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Raba. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. De ahí me gustaría que fuéramos al último versículo, el versículo número 26 y 27 del pasaje, y dice: cuando la esposa de Urías, o sea Betsabé, se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio, y ella pasó a ser una de sus esposas. Luego dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Este es un pasaje que nos muestra una de las peores etapas o un episodio muy oscuro en la vida del rey David. El tema que te quiero compartir hoy es el siguiente: crónica de una decadencia espiritual. Este pasaje, como yo te menciono, nos muestra un lapso de decadencia moral en la vida del rey David. Todos conocemos la historia de David. Fue un hombre que Dios escogió, que Dios eligió con un propósito. Un hombre que amaba a Dios. Un hombre que había hecho muchas cosas, que había demostrado en muchos momentos de su vida lealtad hacia las personas, amor hacia Dios. Pero este momento en específico nos muestra una faceta de David que no es tan agradable. Y vamos a ver de cerca precisamente este episodio en su vida. Esta es una historia que puede despertar en nosotros una perspectiva de señalamientos, de críticas, de frustración, de decepción quizás. Pero creo que sobre todo debe despertar una clara advertencia a que este tipo de circunstancias y este tipo de episodios le pueden suceder a cualquiera. Y eso es lo importante de que nosotros estemos hablando acerca de ello. Te voy a narrar a grosso modo lo que estaba sucediendo en este pasaje. La historia nos muestra a un David que, sin darse cuenta, sus acciones lo estaban llevando poco a poco a un escenario bastante peligroso. Uno que no solamente impactaría su vida, sino impactaría la vida de terceras personas e inclusive simbraría su propio reino. Y es curioso cómo
todo parecía tan tranquilo. Cuando comenzamos a leer el pasaje nos dice que David decidió no ir a la guerra en ese momento. Cuando Israel estaba en un momento crucial de conquista, David decide quedarse en su casa. Decide relajarse básicamente a un nivel en el que inclusive había mucha ociosidad en su vida en ese momento, una total falta de ocupación. Y es ese escenario el que poco a poco comenzó a acercarlo a una serie de acciones que corromperían demasiado su corazón y que traerían consecuencias gravísimas a su vida. Todos conocemos la historia, en un momento donde David estaba haciendo algo que no debía hacer, que era estar descansando en un momento en el que tendría que haber estado con su ejército. Fue en ese momento donde él codicia a una mujer que estaba casada con un hombre que era parte de este grupo selecto llamado los valientes de David, un hombre fiel, un soldado leal, una persona que había estado con David en muchos momentos cruciales, un guerrero de élite básicamente, y este era Urías, elitita. Bueno, David invita a Betsabé, esposa de Urías, a su palacio y aprovechándose de su situación de poder y de su posición de poder, comete adulterio. Después ella le dice que está embarazada y David trata de solucionar su pecado a su manera. ¿Cómo? ¿Cuál fue esta manera? Mintiendo, usando estrategias para salvaguardar su reputación. Manda a traer a Urías de la batalla donde se encontraba para que Urías tuviera relaciones con su esposa y de esta manera su pecado quedara encubierto. Pero Urías demuestra una rectitud y un honor que en lugar de motivar al rey a replicar esa rectitud y a replicar esa integridad, lo lleva a tomar una decisión donde comienza a preparar un escenario para que Urías muriera. Como una cosa grave, nefasta, fue llevando a una más y más grave todavía. Es el propio Urías el que lleva la carta que contiene su sentencia de muerte a Joab, el general del ejército de David. Y de esta manera, cuando Urías muere, David toma una actitud fría, una actitud calculadora, una donde las consecuencias de sus acciones no las asimila de la manera correcta. Cree que no importa el precio que haya que pagar con tal de que sea encubierto su error. Hay una total falta de arrepentimiento, claro está. Toma a Betsabé como esposa y al final del pasaje es contundente lo que Dios nos quiere decir. El último versículo que leíamos dice que Dios estaba disgustado con lo que David había hecho. El hecho de que todo esto estuviera sucediendo no significa que David tuviera el respaldo de Dios. No significa que David en ese momento contara con el favor de Dios. Al contrario, Dios estaba disgustado en la manera de proceder de su hijo, de su siervo, de aquella persona que había puesto por rey sobre su pueblo. Ahora, lo importante aquí es cómo esta historia aplica en mi vida. Como yo te mencionaba al inicio de la historia, esta es una clara advertencia hacia nuestras vidas. Tú me dirás, pero yo no he hecho cosas de este tipo. Me dirás, yo no soy una persona capaz de maquilar este tipo de situaciones en mi mente. Pero no importa nuestra alta calidad moral, no importa nuestra posición en la iglesia, no importa si eres solamente un congregante, si eres del equipo de alabanza, no importa si predicas, no importa si eres misionero, no importa si eres el pastor o la pastora o el líder. No importan los años de cristianos que tengas, nadie está exento de cometer errores tan graves como estos o similares a estos. Así que esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestra mente. No importa la posición que tengamos, nunca estaremos exentos. Por eso es tan importante tomar con seriedad la advertencia que recibimos en este pasaje. Como yo te decía, debemos de tener claro que esto no solamente abarca los pecados que vemos aquí en la historia de David. ¿Cuáles son estos pecados? Estamos hablando de adulterio, estamos hablando de codiciar a la esposa
de tu prójimo, estamos hablando de homicidio. Pero hay muchos otros donde esta advertencia es tan aplicable. Si hablamos en un escenario en nuestro trabajo, esta advertencia es aplicable cuando nos vemos enfrentados a tomar decisiones que nos apartarían de Dios y que nos llevarían a hacer las cosas de una manera que a Dios no le agrada, que te gusta, un fraude, un robo, una estafa en el trabajo probablemente. Si es, por ejemplo, en el matrimonio, la infidelidad está tocando a la puerta, la mentira está tocando a la puerta, el maltrato está tocando a la puerta. Si es en la sociedad, es exactamente lo mismo. Hay diversos escenarios donde debemos de entender que esta advertencia debe de ser bastante seria en nuestra vida, porque una cosa nos puede llevar a la otra. De repente, el tratar de encubrir un pecado nos llevará a otro y a otro en un efecto dominó que afectará nuestra vida y nuestra relación con Dios. Es importante, por lo tanto, aplicar esto a tu situación actual y a mi situación actual. Tú la sabes y yo conozco la mía, así que lo que tenemos que hacer es aplicarlo. Y podemos identificar al menos 3 factores rapidísimo que nos llevarán a la decadencia espiritual en nuestra vida. Número 1, no estar cumpliendo nuestro propósito es un pasaje seguro a la decadencia espiritual. David estaba haciendo algo muy diferente a lo que tenía que hacer en ese momento de su vida. Él tenía que estar peleando, él tenía que estar en batalla, pero no, estaba ahí, relajándose. Y todo tiene un tiempo en esta vida. No es que David no tuviera oportunidad de relajarse, claro que sí, pero ese no era el momento de estar en ociosidad. De la misma manera, nosotros debemos de entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y si lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo está contribuyendo en este propósito. Y esto nos puede dar una pauta bastante clara para evitar la decadencia espiritual. Si lo que estás haciendo no está contribuyendo con el propósito que Dios tiene a tu vida, esta es una señal de alerta bastante grave. Tenemos que emprender acciones que ayuden al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, ignorar las señales donde Dios está intentando corregir nuestra dirección. Urías, siendo un hombre íntegro, honorable y correcto, era una clara señal que Dios le estaba dando a David de que corrigiera su camino, de que no era tarde todavía de reconocer el pecado que había cometido. Habría consecuencias sin duda alguna, pero Urías no tendría por qué haber muerto. David en ese momento tuvo que haber visto esta integridad de Urías como una motivación para decir: yo también tengo que ser íntegro. Es verdad, me equivoqué, pero este es el momento de parar las cosas. Este es el momento de enfrentar las consecuencias. Y yo sé que Dios estará conmigo ayudándome. Sé que si me arrepiento en este momento, Dios me ayudará. Muchas veces nosotros recibimos señales de parte de Dios que nos instan a corregir nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, cuando éstas nos están llevando lejos de su presencia, lejos de su voluntad y lejos del bienestar que Él quiere para nuestra vida. Así que debemos y tenemos que desarrollar un oído atento y una mirada aguda a las señales que son enviadas de parte de Dios. Porque si elegimos ignorarlas, tendremos que lidiar con consecuencias cada vez más graves. David lo hizo. Ignoró la señal de Dios a través de Urías. ¿Y qué es lo que hace? Manda a matar a Urías. Y esto lo lleva en una decadencia cada vez más y más grande en su vida espiritual, en su vida como rey, en su vida social, en todo sentido. Por último, algo de lo que debemos de tener cuidado, porque nos llevará sin duda alguna a una decadencia espiritual, es la arbitrariedad en nuestra manera de actuar. ¿Qué quiero decir con esto? David, por ejemplo, empezó a tomar decisiones contrarias a la justicia, decisiones que se adecuaban a su capricho, a su voluntad, a lo que él quería. Tanto así que fue el responsable intelectual de la muerte de Urías, con tal de encubrir su adulterio.
Esta es una línea muy delgada. Cuando nosotros empezamos a tomar decisiones por nuestra propia cuenta, dejando a un lado a Dios, dejando a un lado la voluntad perfecta de Dios, descubriremos que somos capaces de cometer actos aberrantes, actos vergonzosos, de cometer errores gravísimos y daños tanto personales como colaterales, que sencillamente seremos incapaces de resarcir, que nosotros no podemos sanar. Y es muy importante entender que cuando comenzamos a ser arbitrarios en nuestra manera de actuar, estaremos alejándonos más y más de la presencia de Dios. Todo esto nos enseña que un deseo malo, si lo cultivamos, si permitimos que crezca en nuestra vida, se puede volver tan intenso como para provocar dolor, sufrimiento, no solamente en mi vida, no solamente en tu vida, sino en tu entorno, en tu familia, en la sociedad, con tus amigos, en tu iglesia. El hecho de que las Escrituras incluyan este episodio de la vida de David es una indicación de la veracidad de la palabra de Dios, que no está intentando encubrir los pecados, los errores garrafales que llegaron a cometer las personas que Dios usó. Muestra al hombre como lo que es, falible, y muestra a Dios como lo que es, justo, misericordioso, y un Dios que está ahí pendiente del arrepentimiento, un Dios que también estará ahí para hacer notar su justicia y su verdad. Nos dan una vista honesta y completa del pueblo de Dios y cómo era todas las cosas en verdad. Nos muestra los errores que a la vez nos advierten de una manera muy directa acerca de cómo evitar este tipo de desenlaces en nuestra propia vida. Yo te invito a que a lo largo de este día reflexionemos acerca de nuestra vida. Tómate un tiempo a lo largo de tus actividades hoy. Observa tu vida, reflexiona en ella. Y sea honesto contigo mismo, sea honesta contigo misma, para saber si no estamos tratando de encubrir algo en nuestra vida. Algo que quizás nosotros consideramos que es sencillamente siendo nosotros tratando de sobrevivir en esta vida y que no es algo que está desagradando a Dios. Pero debemos de ser honestos, debemos de reflexionar y darnos cuenta si no estamos cayendo en una actitud como la que David en este momento cayó. Ojo, más adelante vamos a estar viendo cómo es que David tiene que enfrentar esta situación. Ahora estamos mostrando este panorama solamente. El pecado está ahí, muchas veces. Y en muchas ocasiones nosotros no hemos querido verlo. Muchas veces tratamos de ignorarlo. Y el riesgo de que un pecado nos lleve a otro es grande. Es un efecto dominó, como te mencionaba, que cada vez nos posicionará mucho más lejos de Dios. Así que por ello es importante que estemos muy atentos a nuestra vida. David en ese momento no quiso ser consciente de las equivocaciones que estaba cometiendo. Y esa ignorancia de su propia realidad, ignorancia que él mismo decidió tener, que no era justificada, esa ignorancia lo llevó a afectar su vida, la vida de otras personas inocentes, llegó a afectar su familia generación tras generación e inclusive su propio reino. Así que creo que es importante entender que una decadencia espiritual puede ser evitada en nuestra vida. Vamos a orar en este momento, ¿te parece? Vamos a ponernos en manos de Dios y a decirle, bueno, Señor, si algo como esto está pasando en mi vida, abre mis ojos. Ayúdame a ser humilde para poder entender los errores que he estado cometiendo. Ora conmigo. Bendito Dios, nos acercamos a ti esta mañana y te pedimos en el nombre de Cristo que tú seas quien quite toda venda de ignorancia de nuestros ojos, que tú seas quien abra realmente nuestra visión para darnos cuenta si de alguna manera hemos estado fallando.
Si de alguna manera hay acciones o pensamientos o inclusive sentimientos que nos están apartando de ti, que están lastimando no solamente nuestra vida, sino la vida de otras personas, que nos están llevando a cometer errores graves, errores que a todas luces están provocando un desagrado en ti, en lugar de provocar alegría, en lugar de provocar, bendito Dios, una satisfacción cuando veas nuestra vida y puedas ver reflejado a Cristo en ella. Ayúdanos a entender si hay algo, Padre Celestial, que necesite ser tratado, y danos la fortaleza, danos la firmeza, la convicción para ser hombres y mujeres obedientes y que busquen hacer tu voluntad en todo momento. Amén y amén. Bueno, te repito, me da mucho gusto poder estar contigo en esta mañana. Deseo de todo corazón que este sea un día muy bendecido. Si te gustó este video, apóyanos con un like, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con alguna persona que tú consideres que necesita ver este contenido. Apóyanos con algún comentario, alguna sugerencia, algún comentario en el que tú nos puedas compartir qué es lo que Dios habló a tu vida. Y bueno, no te olvides de activar la campana de notificaciones y si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos.